del Señor que ha venido a orarte, que ha venido a hablar de ti. Te suplico, te imploro por los méritos de Jesús, que seas, oh Señor, dando a cada corazón la verdad de Dios. Son daños como suenan los mexicanos. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén y amén. Acompáñame, hermano, a Mateo capítulo 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 3, del 1 al 4. Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Le pido por favor que se vaya colocando sobre sus pies. Para que reverenciemos la bendita palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice la palabra del Señor. Guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Gracias, hermanos, por tomar asiento. Decíamos en nuestro último sermón que el principio general que nos enseña nuestro Señor en el primer versículo de este capítulo 6 se aplica hacia el hombre, se aplica hacia Dios y se aplica hacia uno mismo. Y tiene que ver, hermanos, con lo que poseemos, nuestras almas, nuestros cuerpos, como en las tres ilustraciones que vemos más adelante, es decir, la limosna, la oración y el ayuno. Es un gran error suponer que el ejercicio de la beneficencia, el ejercicio de dar limosna, es algo característico del cristianismo únicamente. Estas tres buenas obras, la limosna, la oración y el ayuno, ha ocupado un lugar conspicuo, es decir, un lugar notable en todas las principales religiones que han existido y han sido consideradas casi universalmente como la principal o el principal medio para obtener la salvación y también como las pruebas más claras de la rectitud y de la santidad. ¿Cómo usted juzga si una persona realiza o es santa según los criterios del hombre, según el estándar del hombre, que hace ese tipo de cosas? Sin lugar a dudas, hermanos, todos, excepto los más abandonados, han estado dispuestos a practicar de alguna forma o en algún grado de abnegación, de realizar un acto de devoción con la esperanza de así poder recibir o apaciguar la ira de Dios. Por ejemplo, las enseñanzas del Corán, la oración, el ayuno y la limosna son los principales deberes que se les exige a los musulmanes para demostrar su más arraigada devoción. En este sistema religioso se dice que la oración llevará al hombre a medio camino del paraíso. El ayuno llevará al hombre a las puertas y que la limosna le dará por fin la entrada que falta al paraíso. ¿Y qué decir de la gran prominencia que el catolicismo romano le ha asignado al tema de la limosna, especialmente cuando la limosna se otorga a la misma Iglesia de Roma? También lo vemos en el tema de las oraciones, a las que solo reducen a simples y llanas repeticiones carentes de sensatez, pero según ellos pueden ayudar a sacar a personas del purgatorio. ¿Qué decir, hermano, lo que piensa el catolicismo romano con relación a la purificación del cuerpo? Las cuales
son entendidas como una expresión de la espiritualidad dentro de ese sistema. Y son, hermanos, sin lugar a dudas, conceptos propios del ascetismo y del misticismo, los cuales enseñaban que la vida del cristiano ha de ser un largo castigo que acaba con la muerte. Esa era la perspectiva que tenían los ascetas. Ideas similares se obtienen también dentro de otras religiones, especialmente en el budismo. Los budistas hacen ruedas extensas de oración en lugares apartados como el Tíbet, como algunas zonas de Asia Central en las cordilleras. Pero lo cierto es, mis hermanos, en nuestro pasaje, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que estos son meras obras formales. Estos actos religiosos son útiles a los ojos de Dios como medio de justificación. Por eso el Señor dice: guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es evidente que nuestro Señor no está renovando aquí la entrega o el dar limosna como tal, sino que está condenando en hacerlo de una manera ostentosa con el propósito de una autopublicidad, como lo dijimos en nuestro último sermón. De hecho, esta amonestación particular de nuestro Señor da por sentado que sus discípulos, hermanos, tenían la costumbre de ayudar a los más necesitados. Y esto a pesar de que la mayoría de ellos no eran personas adineradas, sino que eran personas que tenían que trabajar por su propio sustento cada día. En otras palabras, para el Señor es algo cierto que todo discípulo suyo debe dar limosna, debe ayunar y debe orar. El Señor presupone que todo verdadero cristiano debe hacer esto. Sin embargo, aquello contra lo que Cristo advirtió fue el dar publicidad innecesaria en el cumplimiento de estos deberes. Y peor aún, hacerlo buscando la alabanza de los hombres. La tarde de hoy vamos a considerar un llamado solemne al acto de dar limosnas con las regulaciones establecidas por Cristo mismo. Esto es, en hacerlo únicamente buscando la gloria y la alabanza del nombre de Dios, haciéndolo en los secretos, es decir, en un corazón con motivaciones correctas y esperando toda recompensa humana en ninguna de sus presentaciones, sino la del Padre que escudriña, hermanos, cada rincón de nuestro corazón. Y se pone en esta tarde en el título: la hipocresía y los deberes religiosos, la limosna. Y lo desarrollaremos bajo tres epígrafes. En primer lugar, hermanos, observaremos el mandato bíblico de dar limosna. En segundo lugar, analizaremos el precepto negativo en el momento de dar limosna. Y por último, consideraremos el precepto positivo al dar la limosna. Así que, ¿cuál es el mandato bíblico de dar limosna? El Señor dice: guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos y amigos, nos acompañan en esta tarde. Mostrar compasión por los afligidos debe entenderse como algo común para todos los seres humanos. No es algo que solamente se debe esperar en el creyente. Mostrar compasión por los afligidos debe entenderse como algo común dentro de los seres humanos. El dar limosna, desde luego, significa ayudar a las personas, darles una mano en caso de necesidad, dar dinero, dar tiempo, o cualquier otra cosa que vaya en ayuda o en el propósito de ayudar a los demás. Y hay un precepto contundente, bíblicamente,
para heredar. Por ejemplo, Dios ordenó a su pueblo en Deuteronomio capítulo 15, versículo 7, lo siguiente, cito: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra de que Jehová tu Dios te da, escuchen bien, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Si abrirás a él, si no abrirás a él, tu mano liberalmente, y en efecto, escuchen bien, le prestarás lo que necesite, dice el Señor. Versículos 10 y 11. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. ¿Por qué? Porque por ellos te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano y al pobre y al menesteroso en tu tierra. Dicho de otro modo, mis hermanos, no se entristecerá tu corazón. Es decir, darás no solo con la mano abierta, sino con una mente dispuesta y alegre. De lo contrario, tu misma compasión no será acepta por Dios. Mis hermanos, los pobres nunca cesarán de existir en este lado de la eternidad. Dios en su providencia así lo ha ordenado, en parte, para el castigo por nuestra desobediencia, por la dureza de nuestro corazón, o también, hermanos, como prueba y el ejercicio de nuestra obediencia a Él y en misericordia para con nuestros hermanos. Levítico capítulo 25, versículo 35 dice lo siguiente: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, es decir, viniera a ti, ¿tú qué harás? Lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 21: el que menosprecia a su prójimo peca, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Hermanos y amigos, el que se compadece del pobre, escúcheme bien lo que les voy a decir. Es como si le prestara al Señor. Es como si le diera prestado a Dios. Hermanos, si el Señor jamás le debe a nadie, por tanto Él lo devolverá. Usted preguntará: pastor, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Vaya conmigo a Proverbios capítulo 19, versículo 17, por favor. Proverbios 19, 17. Dice Proverbios 19, 17: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hermanos, tanto el pobre como el rico son del Señor, son sus criaturas, y el Señor no será deudor de absolutamente nadie. El Señor no le adeudará a ninguna de sus criaturas. Proverbios capítulo 21, versículo 13: el que cierra su oído al clamor del pobre, escuchen bien, también él clamará y no será oído. El que cierra su oído al clamor del pobre, él también clamará y no será oído. Él mismo también clamará, pero no será escuchado. Por supuesto, no necesitamos aclarar que ese principio que se encuentra en este versículo aún está en funcionamiento. Proverbios capítulo 28, versículo 27: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos, ¿de quién? Del pobre, tendrá muchas maldiciones.
Hermanos y amigos, con toda esta abundancia bíblica, es una actitud muy poco cristiana comentar, que no ayudamos porque tenemos bastante que hacer para mantener a nuestras familias, o que ese mandato solo es para aquellos que están solventes financieramente hablando, o que ese mandato solo aplica a los ricos y no aplica para todas las personas que trabajan. Hermanos, el mandato es para todas las personas que trabajan. Es obligación dar limosna. Si el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, sentiremos por los afligidos y según nuestra capacidad que Dios nos ha dado. Nosotros estaremos listos para aliviar a esos necesitados, especialmente, hermanos, especialmente aquellos que pertenecen a la familia de la fe, especialmente a ellos. Nosotros debemos estar dispuestos, si la situación lo requiere, incluso a negarnos algún tipo de gusto, algún tipo de comodidad para hacer por los necesitados lo que necesitamos hacer. ¿Y por qué? Porque no debemos pasar por alto el hecho de que Cristo designa la limosna aquí como un acto de justicia. Es un acto de justicia. De manera que el dar limosna, hermanos, nosotros estamos poniendo en práctica una rama esencial de la justicia. Nuestro Señor nos enseña que el socorrer a los pobres no es una obra dejada de nuestra libertad, es saber si a ti te da la gana de hacerlo o no. El Señor no nos da nuestra propia elección, sino que es algo que nos ha sido encomendado por mandamiento divino, es un mandato. Así que lejos de pensar, muy lejos de pensar, que proveer para los necesitados es un tema opcional para nosotros, debemos entenderlo y debemos practicarlo como un acto de justicia, porque eso es lo que verdaderamente es. Y fallar a esa labor es una grave violación a la ley de Dios, la cual resume su segunda tabla en amarás a tu prójimo como a ti mismo. A la luz de todo esto, hermanos, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a un hermano en necesidad? No estoy hablando precisamente de un familiar, porque seguramente todos nos inclinamos a proveer primeramente a nuestra familia. Pero recuerden la pregunta de nuestro Señor: si amáis solamente a aquellos que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Acaso no hacen eso los publicanos? Me refiero a los hermanos en la fe. ¿Cuántas veces en lo que va de esta semana, en lo que va de este mes, en lo que va de este año, cuántas veces te enviaste algo a ti mismo para ayudar a un hermano en necesidad? Algunos me dirán: pastor, es que yo no conozco las necesidades de mis hermanos. ¿Sí? ¿Pero cuándo fue la última vez que lo llamaste a preguntarte si tenía algún tipo de necesidad? Recuerda, hermanos, si cierras tu oído al clamor del pobre, también tú clamarás y no serás escuchado. Ahora bien, es importante resaltar además que el dar limosna a los pobres no solo es un acto de justicia, hermanos, también es un ejercicio de bondad. La palabra griega que aquí se traduce como limosna se deriva de una raíz que significa tener compasión de, tener misericordia de. Esa es la raíz. Por supuesto, eso nos lleva al acto mismo, a poner nuestra atención al espíritu que lo impulsa. Porque quiero que tenga claro algo de esta tarde, y espero que jamás lo olvidemos. El dar limosna no es solo la mera entrega de dinero, o el simplemente dar por dar. Eso no constituye dar limosna.
Sino que, hermanos, lo que importa a la hora de ejecutar esa obra es la motivación del corazón. ¿Qué es quien al final conduce a ejecutar esa obra? Y esto es importante, porque de lo que se acaba de señalar, nosotros también podemos descubrir quiénes son los que tienen derecho o a la clase de personas a las que legítimamente se les puede dar limosnas. Porque eso es un tema importante. Porque Dios tampoco nos ha mandado a actuar a ciegas en este asunto. Son los que se encuentran en condiciones que realmente nos hacen sentir compasión, a los que nosotros debemos ayudar, como los huérfanos, las viudas, las ancianas, los lisiados, los enfermos, los ciegos. Si se presta la debida atención a este principio, nosotros estaremos protegidos incluso contra las donaciones indisciplinadas que a menudo hacen mucho daño a muchos hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque al final termina fomentando la ociosidad y termina fomentando la intolerancia. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que obviamente las personas necesitadas que están sanas, que están robustas y que comercian con la generosidad de otros, no tienen derecho a recibir limosna bíblicamente hablando. Eso es lo mismo que le comentaba el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, y dice: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Por supuesto, hay hermanos que tienen necesidades porque no trabajan, pero hay hermanos que lamentablemente lo hacen por ocio. Y el Señor recuerda eso. No vaya a ser que le estemos haciendo un daño buscando un beneficio. Por eso el Señor nos advierte: guardaos de hacer pues la justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Y esta amonestación es para evitar una manera ilegal de dar limosna, porque incluso una buena acción puede hacerse de una manera mala, con una mala motivación. Bueno, nuestro corazón es tan engañoso y tan desesperadamente perverso que nuestras acciones más benéficas pueden prevenir o pueden provenir de deseos corruptos y por lo tanto quedar no solo anuladas, sino también pueden quedar perversas ante los ojos de aquel con quien tenemos que tratar. Eso lo lleva a considerar nuestro segundo punto, hermanos. El precepto negativo al dar limosna, versículo 2. Nuevamente el versículo 1 y el versículo 2. O acabo de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Es cierto, digo que ya tiene su recompensa. Esa palabra guardados utiliza nuestro Señor Jesucristo. Hermano, da a entender que corremos un gran peligro de equivocarnos en este punto. ¿Y por qué? Porque los actos de misericordia son especialmente ofensivos a los ojos de nuestro Dios cuando se realizan con el deseo de procurar una reputación de santidad o generosidad entre los hombres. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Y no que nuestro Señor Jesucristo dice: si das limosna, no es una opción por si de pronto das limosna. El Señor no dice si das limosna, dice cuando das limosna. Es una expectativa del Señor. Él asume como algo natural que ellos pensarán que es un deber solemne y tal. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con sus medios para poder enviar a los más necesitados. Aquello contra lo que nuestro Señor Jesucristo advierte a sus discípulos aquí. Hermanos, es lo tuyo
que secretamente se alberga en nuestro corazón. Y este orgullo generalmente se da por partida doble. Primero se da el orgullo en la mente y se da el orgullo también en la voluntad. Ese orgullo de la mente es aquella disposición corrupta, perversa, por la cual un hombre piensa en sí mismo de lo que debería pensar. Piensa mucho más en sí mismo de lo que debería pensar. De hecho, este fue el pecado de los fariseos. Nosotros lo vemos claramente en Lucas capítulo 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y puesto en pie, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No, Señor, soy superior a ellos. ¿Por qué? Porque los hombres son ladrones, injustos, adúlteros. Y tú dices, Señor, que aún no soy como este publicano. Sino que ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que hago. Oh, Señor, yo soy superior. Hermanos, esta presunción es sumamente peligrosa, especialmente en los asuntos de la gracia salvadora. ¿Por qué? Porque ha causado que muchas personas se autoengañen a sí mismas, imaginando que ellos han nacido de nuevo cuando en realidad están muertos en sus delitos y pecados. Le hacen un gran daño. Pero también es igualmente peligrosa para los creyentes, para los cristianos, porque los han movido a imaginar que poseen más gracia que los otros, más gracia que los demás. Hoy en día, hermanos, es muy común encontrar en las iglesias a fariseos disfrazados de publicanos. Es muy común. Personas que siempre denotan nuevamente piedad, sobre todo en sus palabras, todo el tiempo viven diciendo: yo soy el más indigno de los pecadores, etc. Pero son solo palabras mías para ser escuchados. Pero en el fondo de sus corazones solo quieren ser de vanagloria, solo quieren ser de ser reconocidos, solo quieren ser de que le den el crédito a ellos. Solo quieren ser que reconozcan y aplauden lo piadoso o religioso que supuestamente son. Así que a veces el fariseo se disfraza de publicano. Muchas veces. No voy a hacer esto en nuestro caso, hermanos. No voy a hacer esto en nuestro caso. De ahí el llamado del apóstol Pablo al autoexamen. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Probaos, porque este es el orgullo de la mente. Ahora bien, en segundo lugar encontramos el orgullo de la voluntad. Y ese es ese afecto interior que hace que el hombre se sienta descontento con el estado en el que Dios lo ha colocado. Y lo que lo lleva a negar siempre es lo mejor, cuestionando muchas veces de una manera indirecta o inconsciente a Dios. Eso fue el pecado de Adán y Eva. De modo que estos principios corruptos del orgullo, de la mente y el orgullo de la voluntad, de estos principios, hermanos, surge el ejercicio o surge la práctica en la vida de un hombre, mediante el cual ese hombre está decidido a hacer todo lo que pueda para promover su propia alabanza y para promover su propia gloria. Hermanos, déjame aclarar que este orgullo no es exclusivo de pocas personas o de algunas personas. Hermanos, es un orgullo que se encuentra en cada hombre por naturaleza, con la única excepción de nuestro Señor Jesucristo. Así que es un orgullo que
que nosotros debemos mortificar a diario. Hermanos, si estamos hablando de deber religioso, hermano, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la vida cristiana. Porque muchos en vez de frustrar su voluntad orgullosa, son capaces de cometer cualquier tipo de pecado a todo lugar y se enfrentan a ese orgullo. Eso fue lo que precisamente le sucedió a Faraón. Cuando preguntó quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel. O como Absalón, que fue el responsable de la destrucción de su propio padre, de su reino. Por tanto, hermano, dice Cristo, cuidado, mucho cuidado. Toma todas las precauciones posibles para protegerte de este pecado. ¿Y cómo lo hago, pastor? Preguntaré a algunos de ustedes. Bueno, en primer lugar, mediante un autoexamen implacable. ¿Por qué un autoexamen implacable? Hermanos, escuchen con atención. Cuando nosotros más cuidadosos seamos en conocer nuestro pecado, en conocer el orgullo de nuestro corazón, es más probable que seamos menos engañados por esto. Entre más usted conozca cuáles son sus pecados, entre más usted conozca el orgullo de su corazón, tiene menos posibilidades de ser engañado por él. Pero si por el contrario, usted hace un autoexamen con el machete en la mano, hago el examen y dejo el machete acá, donde hago un autoexamen muy superficial de mí y termino concluyendo de que yo soy lo mejor. Y termino concluyendo que hay hermanos peores que yo. Y termino concluyendo que yo no soy tan malo. O que yo soy más religioso porque estoy involucrado en más actividades religiosas que otros. Cuando simplemente termino concluyendo que esto no se aplica a mí. Pues entonces, hermanos, estamos más propensos a que el orgullo nos abrace y nosotros a él. Y no lo queramos soltar. Así que, en primer lugar, un autoexamen implacable. En segundo lugar, hermanos, una autocondenación sincera. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 31. Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Si queremos humillarnos ante Dios, debemos odiar ese pecado de orgullo en nosotros y confesarlos de una manera penitente. Pero muchas veces nos acostumbramos a vivir pecando una y otra vez. Y nos volvemos tan indolentes al pecado. Pero Pablo dice, si nos juzgamos a nosotros mismos, si eres duro en una crítica acerca de tu pecado y reconoces y confiesas penitentemente que eres culpable de él, no seremos juzgados. Así que en segundo lugar, una autocondenación sincera. En tercer lugar, hermanos, debemos recordarnos todo el tiempo a nosotros mismos los juicios de Dios. Los juicios de Dios sobre este pecado. Hermanos, recordarán a Herodes. Herodes fue devorado por los gusanos porque tomó para sí la gloria de Dios. Dice el pasaje en Hechos, capítulo 12, versículo 23. Un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, si nosotros no tenemos ningún temor de todo el tiempo quererle robar la gloria a Dios, porque cuando hacemos cualquier acto de bondad, cualquier acto de justicia,
auspicia nuestra vida religiosa pensando en recibir la aclamación de los hombres, le estamos robando la gloria a Dios. En cuarto lugar, debemos recordarnos todo el tiempo a nosotros mismos que nuestros pecados fueron los que ocasionaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que el valor de una acción está determinado por el principio que la produce. Fuimos nosotros, fue nuestro pecado lo que causó la muerte de Cristo. Así que si tenemos todas estas cosas en mente, mis hermanos, tenemos que mortificar ese pecado tan despreciable como lo es el orgullo. Dar a los pobres simplemente porque es costumbre, hermanos, es simplemente la limitación de los demás. Ministrar a los necesitados para aumentar nuestra propia influencia y poder es una demostración de nuestra ambición carnal. Hermanos, eso pasa muchísimo dentro de las iglesias. Todo lo que debemos hacer para que los hombres nos vean, para que los hermanos nos vean. O cuánta necesidad tenemos de comprender que todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria del Señor. De cargar una silla hasta que se para aquí a predicar. Absolutamente todo. Lo debemos hacer de la mejor manera. Porque no es para mi hermano, es para el Señor. Así que, si yo simplemente doy limosna, solo para incluso para aliviar los sufrimientos de mis semejantes, eso, hermano, es solo un ejercicio de la humanidad como se esmera por ayudar. Pero si le sirvo a los necesitados por respeto a la autoridad divina y con el deseo de adorar a Dios, actuando en consideración a su voluntad, el cual debe ser conforme en todas las cosas que realizo, entonces, mis hermanos, eso sí es un acto espiritual, es un acto aceptable para el Señor. Noten el versículo 2 otra vez: cuando tú estés limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. No tocar trompeta es una forma figurada de decir, no trates de atraer la atención de otras personas hacia ti. No se trata de que los fariseos iban con una trompeta diciéndole a todos: yo estoy dando limosna. No, es eso. Tratar de atraer la atención hacia nosotros mismos. Pero el Señor dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Esta palabra hipócrita es muy significativa, porque denota propiamente a un actor de teatro que usa una máscara y que interpreta su papel detrás de esa máscara. Es una persona falsa. Los fariseos se hacían pasar por los más devotos adoradores de Dios y los más amantes de sus semejantes, cuando en realidad solo buscaban los aplausos de los hombres detrás de la apariencia exterior de piedad y de generosidad, pero eran esclavos hermanos de sus propias ambiciones mundanas y egoístas. Realizaban sus obras de caridad solo donde se congregaba el mayor número de espectadores para ser vistos. Pero ellos recibieron al final su recompensa, recibieron la admiración de todos los hombres de mente superficial que acudían y los observaban. El pecado que Cristo reprendió aquí es mucho más grave de lo que la gente supone. Podemos decir con certeza que es mucho más frecuente de lo que se cree, ya que muchos del propio pueblo del Señor somos culpables de este pecado. Porque esto consiste,
hermanos, en que muchas veces nosotros mismos nos erguimos jueces de nosotros. Y somos los que supuestamente aprobamos o desaprobamos las acciones de los demás. Muchos de nosotros nos preocupamos más por el disgusto de nuestros hermanos que por el disgusto de Dios. ¿Acaso no nos entristecemos más por lo que los demás puedan pensar de mí que lo que Dios piensa cuando le ofendemos constantemente por el pecado? Y si eso es así, ¿acaso eso no prueba claramente que nuestro corazón tiene más en cuenta la censura de los hombres que la del Señor? ¿O acaso no tenemos más miedo de ofender a un hermano mortal que a ofender al Dios eterno? Por ejemplo, hermanos, cuando nosotros estamos en apuros o cuando estamos en problemas, ¿qué nos consuela más? ¿La seguridad de un amigo terrenal que te dice todo está bien para aliviarnos? ¿Qué te consuela más? ¿Estas palabras de aliento o las promesas del Señor que nos dice no temas porque yo estaré contigo? Pero nos consuela más, sobre todo si el amigo tiene dinero, porque encuentra en el amigo la solución a un problema. ¿Qué nos consuela más? Hermanos, enriquecemos nuestros corazones a la hora de hacer toda justicia a los hombres. Asegurémonos de que no sepa nuestra izquierda, nuestra izquierda lo que hace nuestra derecha. Eso nos lleva a mirar nuestro último punto, el precepto positivo al versículo 13. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Hermanos, este precepto del Señor está diseñado para refrenar la ambición corrupta de nuestro corazón tras la alabanza de los hombres. Y va mucho más allá del mandamiento del versículo 2. Porque el versículo 2 el Señor había prohibido que demos limosnas con el propósito de promocionarnos a nosotros mismos y procurar el aplauso de los demás. Mientras que aquí el Señor prohíbe cualquier autosatisfacción o autocomplacencia en la realización de esa buena obra. No dejes que tu mano izquierda sepa o tu mano izquierda apruebe lo que tu mano derecha hace. ¿Y qué nos enseña el Señor con esto? Hermanos, que no debemos estar como los hipócritas, buscando la fama y el honor. De hecho, debemos estar de una manera en la que la mano no sepa lo que la otra mano hace. Es decir, ni a ti mismo te lo cuentes, ni a ti mismo. ¿Por qué ni a ti mismo? Porque cuando te diste cuenta que lo hiciste, inmediatamente te enalteciste. Te enalteciste porque hiciste la buena obra. ¡Wow! ¡Qué bueno hermano soy! Ese hermano debe estar amando porque hizo una buena obra. Debemos dar con sencillez, con la única intención y el único deseo de agradar solamente a Dios. Sobre este tema Juan Calvino comentaba lo siguiente: que no se puede tomar una izquierda, con esta expresión quiere decir que debemos estar satisfechos con tener a Dios como nuestro único testigo y estar tan fervientemente deseosos de obedecerle que no nos dejemos llevar por ninguna vanidad. Sucede, perdón, con frecuencia que los hombres se sacrifican a sí mismos en lugar de a Dios. Cristo, por tanto, desea que no nos distraigan pensamientos indirectos, sino que vayamos directamente a este objeto, que podamos servir a Dios con una conciencia pura. Cuando se haga una obra, debemos descartarla de nuestra mente inmediatamente. No felicitarnos por haberla hecho, sino que inmediatamente debemos olvidarnos y seguir adelante.
¿Y para qué? El Señor responde, ¿para qué? Versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, no debemos entender que Cristo prohíbe aquí que todas las acciones caritativas se puedan hacer vistas por los hombres. Eso no es lo que el Señor nos está diciendo, sino más bien Él quiere que entendamos que debemos realizarlas de la manera más discreta posible. Por lo que nuestra principal preocupación no es apuntar a la aprobación del hermano o de la persona que le está dando la limosna. Nuestra principal preocupación es apuntar en agradar y aprobar y ser aprobados por Dios y amado, aunque no hay nada meritorio, absolutamente nada meritorio en nuestras mejores actuaciones o en nuestras mejores obras, ya que todo lo que hacemos está contaminado con nuestro pecado. Todo. Sin embargo, como dice el autor de Hebreos, que Dios no es injusto para olvidar o explorar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún más. El Señor recompensará tu buena obra. Sin embargo, debe ser una obra de fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa obra de fe, ella con un corazón con motivaciones correctas, entonces será verdaderamente una obra de amor. Si se quiere recibir el elogio de Dios, debe ser así. De manera, mis hermanos, que cuanto más apuntemos verdaderamente a la aprobación de nuestro Padre, menos nos preocuparemos por la alabanza o por el desprecio del mundo. Siempre que usted haga cualquier cosa buscando o apuntando a la gloria de Dios, menos le va a interesar y menos le va a importar lo que los otros piensen de usted. Así que, hermanos, que estás aquí, no debemos escatimar en hacer justicia con nuestro prójimo. No debemos escatimar. Recuerda que Dios no necesita una luz fuerte para recibir las buenas acciones que tú haces. La recompensa viene de Él. Viene de Él. Porque incluso aquellas cosas que parecen enterradas y que nadie más vio en la oscuridad, están abiertas a la vista del Señor. El Señor lo vio y el Señor la recompensará. Por tanto, no tenemos ninguna razón de suponer que escapa la atención de Dios toda buena obra que nosotros podamos realizar. Ahora bien, Cristo, ya para ir terminando, nos recuerda al buscar la recompensa de las buenas obras. Nosotros debemos esperar pacientemente el último día de la resurrección. Tu Padre, dice, te recompensará en público. Ese último día. ¿Y cuándo será? Cuando amanezca el amanecer del último día, por el cual todo ahora es escondido en las tinieblas para ser revelado, como decía Juan Calvino. Ya para concluir, nosotros, hermanos, para los creyentes, nosotros estamos obligados a prestar atención al mandamiento de dar limosnas, a todo mandamiento afirmativo, porque la limosna es señal de un hombre justo. El que busca ayudar es señal de un hombre justo. Espera una recompensa muy grande por tu limosna. Pero si lo haces solo para aumentar tu crédito, si lo haces solo para ganarte la estima entre la gente, o en el peor de los casos, para buscar la vanagloria, ya no estás buscando la gloria de Dios, estás buscando tu propia gloria. Y si tú estás aquí sin Cristo, para los no creyentes, déjame aclararte que tus mejores obras, todas las mejores obras que puedas hacer, no son suficientes y nunca serán suficientes para ganar tu salvación. Necesitas infinitamente algo mucho más que eso.
para ganar la aprobación de Dios. Necesitas una justicia perfecta. Y esa justicia perfecta solo la encontrarás en la persona de Jesucristo. Solo en Él. Por tanto, no existe otro camino para que tú puedas llegar al Padre, sino solo a través de Jesucristo. Y Él ha dicho que Él no ha venido a llamar a justos, sino que ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Por lo que esta tarde Él te hace esta invitación. Esta tarde te hace esta invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven a Cristo, suplícale que perdone tus pecados, suplícale que te dé el don de la vida eterna, y solo así encontrarás descanso para tu alma. Oh hermano, que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, cuán indignos somos, oh Padre eterno. Quiero estar delante de tu presencia. Oh Señor, pero que no sea una exclamación hipócrita de nuestra parte, sino que, Señor, nos muestres nuestro pecado y nos hagas ver nuestra enorme necesidad de Cristo. Oh Señor, ayúdanos a ver lo maravilloso